reducir, controlar, eliminar la ansiedad es algo que naturalmente todo el mundo intenta hacer, al menos al principio, y que en ocasiones puede ser lo peor que se esté haciendo. En el episodio de hoy hablaremos un poco sobre cómo aparece esta ansiedad, qué es y cómo podemos aprender a hacerle otro hueco en nuestra vida para que a lo mejor no nos genere tanto sufrimiento. Yo soy Darío Benítez y te doy la bienvenida a Aterrizaje de Emergencia. Este es un episodio propuesto por voy a decir una parte de la audiencia porque ha sido propuesto por unas 3 personas. No ha sido fácil preparar este episodio porque hay mucho que decir en torno a la ansiedad. Por eso sé que volveré a tocar algunos puntos en el futuro. Para empezar, hablemos de nuestra mente. Nuestra mente es un concepto que nos gusta mucho utilizar en consulta porque nos sirve para representar toda nuestra historia de aprendizaje. Los más puristas dirán, la mente no existe. Pero oye, a mí no se me ocurre ninguna otra forma mejor de simplificar algo muy complejo. Nuestra mente aprende y va observando sobre todo aquello que nos pasa, sobre todo aquello que pueda ser peligroso, claro. ¿Qué puede ser peligroso? Bueno, pues depende mucho, ¿no? Hay cosas que solo vemos cuando somos bebés y otras que vemos en personas y que nos impactan mucho, ¿no? A veces aprendemos que algo es peligroso por cómo lo vemos en la tele, porque un día, por lo que sea, has dormido peor y ves una imagen y se condiciona. Con esto te quiero decir que lo que observemos como peligroso o preocupante a veces es casi aleatorio. O sea, convienen muchos factores. Por ejemplo, si a una persona le inyectas, vamos a decir, adrenalina y la colocas junto a un montón de personas que están compinchadas, aparentando preocupación mientras hacen una tarea, la persona podrá etiquetar esa tarea como preocupante, nerviosa, estresante. Y si le inyectas lo mismo a otra persona dentro de un grupo que aparentemente se lo pasan muy bien y hablan muy bien sobre la tarea, podrá describir esta persona la experiencia como excitante o divertida. Con esto te digo que a nivel fisiológico nuestro cuerpo tampoco tiene tanto gradiente. Es decir, no hay como muchos matices de activación. Puede haber muchos niveles, eso sí. Y puede que tú un día identifiques ese nerviosismo como miedo y de repente no te guste. De hecho, sabemos que las respuestas de activación sexual se parecen mucho a la ansiedad. Palpitaciones, sudor, temblores. Bueno, que todo esto está ahí. Y claro, todas estas sensaciones te están preparando para hacer algo, ¿no? Para huir, escapar, atacar o tener relaciones sexuales. Qué sé yo. Entonces, todo esto que la gente llama ansiedad sería esta respuesta natural, fisiológica, ante un estímulo, ante algo que nos genera preocupación, ¿no? Que asumimos como peligroso. Y pueden ser infinitas cosas. Puede que tú asumas como peligroso un contexto de grupo ante la presión de ser juzgado o juzgada, y a eso lo llamaríamos ansiedad social. Puede que vivas esta manifestación de la ansiedad en un entorno, vamos a decir, abierto, o que te genere la sensación de que no puedes escapar, y eso se llamará agorafobia. Puede que tengas como mucho miedo a perder la cabeza, ¿no? A que tengas un gran ataque de ansiedad, ¿no? Esto lo llamamos trastorno de pánico. Puede que te den mucho miedo los perros, ¿no? Porque de pequeño te mordió alguno y a esto lo llamamos una fobia, no a los perros, una fobia específica, a los bichos, a los incendios, a los terremotos, a la enfermedad, ¿no? Y esto lo llamaríamos hipocondría. Y hay un montón de etiquetas. Luego hay algunas que no están etiquetadas como tal y que son contextos de ansiedad, como son los celos, por ejemplo, el síndrome del impostor, aunque no sea una etiqueta o un síndrome realmente científico, pero en una ruptura también
Por ejemplo, viviríamos ansiedad por tal vez la sensación o el miedo que supone para nosotros quedarnos solos o perder a una persona. Si hay como un montón de contextos en los que puede dispararse esa ansiedad. ¿Por qué? Porque nuestra mente, como te decía al principio, ha aprendido que esa situación es alarmante, es preocupante y que algo tiene que hacer. No sabe muy bien el qué, pero algo hay que hacer. Porque ¿cómo vamos a quedarnos en un entorno peligroso? Y ahí es donde vienen ya todos los problemas. Porque tú estás indirecta o directamente muy, muy, muy preocupado por reducir una sensación que es normal. ¿Y qué es esto de indirecta o directamente? Claro, cuando, por ejemplo, yo ya he puesto aquí el ejercicio de los perros, de los bocadillos, pero te pongo otro. Imagínate que te aparece un picor en la pierna e inmediatamente te rascas. Ok, a corto plazo lo solucionas, ¿no? Por ejemplo, tienes cierta preocupación a tener una enfermedad, lo miras en Google, bueno, a lo mejor no funciona, ¿no? Pero bueno, imagina que sacas algo de información, te lo reduce. O imagínate que tienes como cierta incertidumbre o ansiedad a qué estará haciendo tu pareja, si estará con otra persona. Y entonces le preguntas o lo llamas. Y claro, dada esa respuesta, te relajas un poquito. Claro, eso funciona a corto plazo, ¿no? Como esto del picor. Notas el picor y te rascas. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el picor probablemente no se vaya y tú sigas rascándote. Que llega un momento en el que te hagas incluso daño. Y tú sigas enredado en todas estas estrategias de evitación. Porque ahora cada vez que tienes ansiedad, haces algo. Se controla la ansiedad en su punto justo. Para que y escapas o luchas con la situación que te está generando todas esas sensaciones. O sea, tu mente está diciéndote, aquí hay algo peligroso. Vamos a hacer algo, vamos a solucionarlo ya. Sea pensando, por ejemplo, la ansiedad generalizada, hay mucha rumia. Esta ansiedad generalizada es menos intensa que las más agudas, pero se mantiene durante más tiempo. Entonces tu cabeza dice, aquí hay algo, ¿no? Y, por ejemplo, podemos empezar a rumiar. La rumia es todo ese pensamiento improductivo que tiene que ver con controlar esa sensación de ansiedad, al menos en cuanto a la sensación de estar encargándome de un problema. La rumia es útil a cortísimo plazo porque mantiene toda esta sensación, como he dicho, de estar atendiendo un problema. Pero ya haré un episodio sobre esto. Entonces nunca terminamos de controlar esa ansiedad porque es incontrolable, una respuesta de nuestro cuerpo que te está preparando. Es como si intentases contener agua a través de una pared con agujeritos y vas poniendo las manos, mientras tanto siguen haciéndose más agujeros. Estás tratando de luchar contra algo completamente incontrolable y el problema es que están tus manos muy enredadas en esa búsqueda de soluciones. ¿Qué tienes que solucionar? La ansiedad no es el problema. Ahora el problema es que, por supuesto, mientras te estás rascando, mientras estás intentando controlar todo ese agua, toda esa ansiedad, tu vida va pasando por el lado. Dejas de atender lo que verdaderamente era importante. Mientras estás buscando en Google qué cáncer tienes, probablemente estés dejando de ver una serie con tu pareja o quedando con tus amigos o dedicándole tiempo a una afición. Puede que incluso dejes de trabajar. Y claro, además luego vienen los pensamientos de culpa, ¿no? Ya es los miedos sobre los miedos, la preocupación sobre la preocupación o la tristeza que viene después de la ansiedad. Por eso a veces la depresión está tan relacionada con la ansiedad, porque como dejamos de hacer tantas cosas, pues nos sentimos más inútiles y que la vida tiene cada vez menos sentido. Es que es súper difícil conectar, por ejemplo, con un libro que ya hace mucho que dejas de leer. Se te ha olvidado la historia, se te ha olvidado cómo acontecían los eventos. Se te ha olvidado lo que te gustaban las cosas. Cuanto más haces por la ansiedad, más se enreda. Y mucha gente entonces me pregunta en consulta, bueno, ¿y qué hago? La respuesta a no hacer nada es siempre ambigua. Yo lo sé que genera hasta impotencia, ¿no? Porque normalmente viene una frase que es como, pero voy a seguir sintiendo ansiedad. Claro, es que ese es el problema, que de nuevo nuestros esfuerzos están en controlar esa ansiedad, pero voy a seguir sintiendo ansiedad. La sensación, el síntoma o la respuesta de nuestro cuerpo nunca es el problema. Hemos hablado de nuestra mente. Nuestra mente entiende que hay situaciones que son peligrosas,
¿Qué es lo que podemos hacer? Reconectar con esas situaciones, pero no para controlar la ansiedad. La ansiedad tiene que seguir estando ahí, sigue apareciendo. Y además, una vez aparece la ansiedad, difícilmente se va a ir. La ansiedad va a estar acompañándonos durante toda nuestra vida. Los mecanismos de la ansiedad, los canales de la ansiedad a nivel fisiológico ya están marcados. Tu cuerpo ha aprendido a manifestar ansiedad. Porque no deja de ser una respuesta útil. Te guste o no, estar preparado para afrontar un problema puede ser entendido como útil, aunque luego no afrontes ese problema. ¿Y entonces qué hago? Se habla mucho de la aceptación de la ansiedad y esto es un concepto súper vago y demasiado idealizado, vamos a decir. No vas a encontrar agradable la ansiedad nunca, pero tal vez le des otro tipo de significado. Cada vez que aparezca, podrás reconocerla como algo tuyo que de alguna manera te intenta ayudar aunque no pueda. Es como, por ejemplo, si vives con un perrito y ladra cuando escucha un ruido, incluso puede que lo haga para protegerte a ti o proteger a la casa. Sí, es muy poco útil, incluso puede ser molesto, pero sus intenciones son buenas. Y si tú miras a ese perrito y te recuerdas que las intenciones son buenas y que de alguna manera incluso intenta protegerte, te aseguro que ese enfado, lo mismo si se reduce. Esa resistencia seguramente sea más grande de lo que tú piensas en cuanto a la experiencia que estás viviendo en torno a la ansiedad. Porque todo este sufrimiento está más relacionado con la lucha que con la ansiedad en sí misma. Si cada vez que viene la ansiedad la reconocemos como algo natural que trata de ayudarnos, e inmediatamente después nos enfocamos en aquello que estamos dejando pasar. No te digo que la ansiedad vaya a desaparecer, jamás hablaremos en esos términos, pero a lo mejor tu vida empieza a ganar más importancia. A lo mejor te ves con las manos más libres y empiezas a enfrentarte a aquello que te gusta, que te motiva y que da sentido a tu vida. Porque viene aquí una paradoja. Si llevas mucho tiempo luchando contra la ansiedad, directa o indirectamente, la paradoja es que tu ansiedad se ha convertido en protagonista. Y te he dicho que la ansiedad mala no es, pero tampoco creo que se merezca ser la protagonista de tu vida. Seguro que hay muchas cosas más importantes. Y por eso debemos darle el lugar que se merece. Antes he dicho directa o indirectamente, ¿vale? Porque es verdad que a veces escucho hablar directamente de la ansiedad, no quiero ansiedad, medícame, no lo aguanto. Y en otras ocasiones vienen personas hablando de celos o de no me veo lo suficientemente preparado para esto. Y ahí hay una manifestación de la ansiedad y hablamos de ella indirectamente. Quiero dejar de sentirme así ante este tipo de situaciones. Ese así puede tener que ver con la ansiedad. Quiero dejar de tener celos, quiero dejar de tener miedos, quiero dejar de tener la sensación de no ser suficiente. Y todo eso puede estar relacionado con la ansiedad. Y de nuevo volvemos a lo mismo. Mientras estás controlando todas esas sensaciones, tu vida sigue pasando por delante. Nos centramos en la sensación y que en sí misma no es mala. Vamos a hacer un pequeño ejercicio que dejaré grabado aparte también como un episodio extra. A ver, este podcast tiene una función principal que es el de utilizar los recursos para mis clientes, ¿vale? O sea que si eres cliente o clienta mía y estás escuchando este episodio, te mando un abrazo. Pero antes de pasar al ejercicio, voy a hacer un par de recomendaciones, ¿no? Porque a lo mejor estabas esperando a eso. Vale, el ejercicio, ok, ¿y qué más hago? Lo primero, quitarnos eso del qué más hago en cuanto a la ansiedad. No hay que hacer nada. La sensación se tiene que quedar. En algún momento algo hará clic y entenderás todo este mensaje. Puede que ahora me estés escuchando y digas, vaya calvo cabrón. Bueno, Spotify, no me censures. Porque aquí lo importante es que el mensaje quede claro. Y si doy un par de recomendaciones es para que empecemos a desligarnos de toda esta agenda del control, de estrategias recurrentes que, como he dicho antes, dan excesivo protagonismo a nuestra ansiedad. Bueno, el primer punto es
que la mayoría de los casos graves de ansiedad requieren de psicoterapia. Ya está, no os puedo decir mucho más. Si lo estás pasando mal, te invito a que acudas a terapia de referencia. Si estás viviendo en algún sitio y prefieres terapia presencial y no sabes a quién, me puedes escribir, que seguramente yo te pueda recomendar a alguien, ¿vale? Y si no, ya mismo en psicoflake.com veréis una base de datos de psicólogos y psicólogas por ubicaciones, pero esto todavía no está. Y además de esto, pues te invitaré como segunda recomendación a que busques todas estas estrategias de evitación que además enredan el lenguaje. Observa cómo hablas de la ansiedad. Observa si pones muchos peros ante tus sensaciones. Quiero ir a esta fiesta, pero me da miedo, pero me da ansiedad. Bueno, voy a ir a esta fiesta y me da ansiedad. ¿No? Cambiar los peros por las íes es bastante interesante. Porque nuestro lenguaje hace nuestro mundo y empezar a trabajarlo a largo plazo puede ayudarnos mucho. Cada vez que nos acerquemos a la sensación, haremos el ejercicio que voy a explicar ahora. Y independientemente de si nos relajamos o no, porque no es un objetivo el relajarse, porque no es un objetivo el reducir la ansiedad, buscaremos con suavidad aquello que es importante, aquello que es útil y que se nos está pasando desapercibido. Busquemos la implicación con ese momento, haciéndonos preguntas o haciéndonos más partícipe de lo que esté pasando. Trabajaremos sobre casos más concretos de la ansiedad. Hablaremos de celos, de esto que llamamos trastornos obsesivos compulsivos. Hablaremos de ansiedad generalizada, hablaremos de... Es que hay tanto que hablar sobre la ansiedad, aunque al final es lo mismo en cuanto a la sensación y las estrategias de control. Pero hablaremos de todos estos casos para que seáis más conscientes de las infinitas formas que tenemos de generar estrategias de evitación. Somos súper creativos. Algunos son como más normales, los escuchamos en el día a día, ¿no? Por ejemplo, tengo ansiedad y bebo, tengo ansiedad y controlo a mi pareja, tengo ansiedad y como, tengo ansiedad y me tengo que hacer daño, tengo ansiedad y me pongo a limpiar la casa, tengo ansiedad y me lavo las manos, tengo ansiedad y miro en internet a ver qué es lo que me pasa, tengo ansiedad y hablo con mi pareja, tengo ansiedad y compruebo una y otra vez el trabajo que he hecho o directamente no lo entrego. Ya os digo, infinitas. Por eso, bueno, haremos como recurrencia, referencia a este episodio y a la técnica que viene a continuación. ¿Vale? Por eso te voy a pedir que te pongas cómodo. Que tengas una postura tranquila. Que tu cuerpo no represente la tensión. Que tu cuerpo no represente la lucha. Porque eso sí lo podemos hacer. No podemos controlar nuestras sensaciones, pero sí lo que hacemos con nuestro cuerpo. Vamos a cerrar los ojos. Y vamos a observar nuestra sensación. Vamos a observar eso que llamamos ansiedad, eso que llamamos preocupación, eso que alguna gente llama nervios. Da igual, solo obsérvalo y respira. No busques la calma, no busques la tranquilidad. Ten una actitud de aprendizaje, de cierta curiosidad. Proponte explorar la experiencia. Sigue observando tu sensación, tu ansiedad. Imagina que tu cuerpo se tensiona. Imagina que por todo tu cuerpo recorren muchos canales que están tensionados, que es por donde intenta pasar la ansiedad. Imagina que la ansiedad trata de pasar por su propio cauce y tú, que no la quieres, aprietas con fuerza todo tu cuerpo. Mueves las manos, mueves los pies.
Observa toda tu lucha para controlar esa ansiedad. Dedica un tiempo a darte cuenta de tu lucha. No tengas prisa. No tengas prisa porque la ansiedad se vaya. Ahora queremos que tú seas consciente. Sepas lo que está pasando, lo que estás haciendo en relación a la ansiedad. Solo tienes que observar con suavidad. Vamos a ir cambiando un poco nuestra actitud. Ahora sí, vamos a proceder a ir deshaciendo el nudo de la lucha, abriendo los canales, abriendo el cauce de nuestra ansiedad. Cuando pones la mano en el chorro del grifo del agua, como para que no salga, ahora vas a dejar que todo fluya mientras respiras. Vigila tu postura y vigila tu lucha, porque vamos a dejar de alimentarla. Si mueves los pies, trata de no hacerlo. Si tienes la espalda encorvada, extiéndete. Sube la cabeza y respira con profundidad, llevando el aire al estómago, utilizando la respiración para hacerle hueco a toda la ansiedad, para dejar de luchar ante ella. Usamos la respiración para reducir la resistencia, para reducir la lucha, no para reducir la ansiedad. Dejamos que la ansiedad toque cada zona que necesite tocar. Dejamos que la ansiedad fluya a su ritmo. Mientras tanto, seguimos respirando con el estómago. Notarás que hay una parte de ti que siga buscando la calma. O puede que incluso ya haya aparecido esta calma y te alegres por ello. No pasa nada, es normal, pero no es el resultado. Fíjate, he dicho que haya aparecido y no que la hayas encontrado, porque no tienes que buscarla. La calma no es el objetivo. Nuestro objetivo es dejar de tener objetivos en cuanto a la ansiedad. Y sigue respirando para dejar que todo siga fluyendo, para que la ansiedad siga recorriendo su camino. Llegará un momento en el que notes que ya no luchas y que la ansiedad ya fluye naturalmente o que incluso puede que la notes menos. Notarás probablemente que al dejar de luchar hay más energía, te notas más liberado,
Tienes las manos más accesibles, tienes la capacidad de hacerle hueco a otras cosas. Pero si sientes que aún luchas, que necesitas estar controlando cómo la ansiedad aparece o desaparece, tal vez necesites seguir haciendo el ejercicio hasta que te des cuenta de que ya no hay lucha. Yo voy a terminar aquí, pero tú sigue todo lo que necesites. Cuídate y nos vemos el próximo lunes a las 7:30. Un abrazo.